carpeta de investigación. Pues son bastante relevantes en el ámbito penal, en el ámbito, pues sí, en todo el ámbito relacionado con delitos, porque ellos van a ser los primeros en llegar a cada una de las escenas, por eso su relevancia. De hecho, en todas, bueno, se dividen tanto, dividen en secciones, iniciando por todas las los policías que se encuentran en las colonias, en los vecindarios. Posteriormente, pues ya se forma en cuanto a estatal, policías estatales y después policías federales. En los policías federales también se dividen de acuerdo al, ahorita, bueno, se está haciendo todo el proceso para convertir, bueno, para que todos se vayan a Guardia Nacional, pero pues existe el Ejército Mexicano, el de Marina, que realiza como todo este procedimiento del lugar de los hechos desde el ámbito federal, y el estatal, todos los delitos referentes al Estado, que van a llevar toda la información que van encontrando relevante hacia las carpetas de investigación, lo que llamamos carpetas de investigación. Y bueno, aquí podemos ver quiénes son, toda la Policía Federal, bueno, lo que era también Policía Federal o ya Guardia Nacional, la Policía Municipal, todos ellos forman parte del Estado. Lo importante de ellos es que siempre están como contiguo o cercano a la ciudadanía. Hay cosas ahí que vamos a ir viendo acerca de la imagen que tiene la sociedad acerca de este personaje, porque pues a veces no es tan positivo toda la situación que ellos van haciendo. Sin embargo, es bastante importante porque de ellos dependerá el inicio de toda la investigación, la ayuda que van a realizar junto con Policía de Investigación y junto con Ministerio Público, ya sea del Estado o federal, y toda la información que van a estar llevando y cómo van a ir recopilando toda la información, y si de ello depende una buena investigación o no, pues va a caer mucho, mucho sobre el peso de ellos. El primer respondiente pues llega a la escena, existe una noticia criminal, ya sea a través del ámbito sociedad, del ámbito civil, a través de 911, llama y dice que encontró algún tipo de elemento, el indicio principal, que en este caso sería un cadáver, o que está sucediendo algo en su colonia y desea como reportarlo para solicitar auxilio. Al atender la llamada, se tiene que verificar si efectivamente está sucediendo esto, y pues la forma de verificar, sí, la forma de verificar es llegar a la escena. Y también hay otros métodos a través de C5, que es toda la unión de cámaras que se encuentran en todas las ciudades. Ahí hay personas, hay policías, hay gente investigadora, criminólogos, bastantes especialidades que se encargan de estar revisando 24 horas estas cámaras. Cuando alguien detecta que se está cometiendo un hecho ilícito, inmediatamente hace el llamado para que la patrulla que se encuentre más cercana atienda el hecho y se llegue como a la verdad, a la detención, si se está cometiendo en flagrancia. Flagrancia es un delito que se está cometiendo en ese momento y que alguien lo está viendo, ya sea personal civil o ya sea el ámbito policial, y pues procede a toda la investigación, a la búsqueda de la persona que está cometiendo este delito. Entonces, bueno, ya que llegan al lugar, se tiene que identificar víctimas, testigos, si alguien necesita ayuda o auxilio, y determinará el índice hacia dónde se va a canalizar para su debida atención, dependiendo de cómo corresponda. Si en el lugar hay personas heridas, hay víctimas, lo primero que tiene que hacer, pues, es la preservación de la vida. Entonces ahí él tiene que llamar a servicios de emergencia para que lleguen de manera inmediata para la atención de todas estas víctimas, de los heridos, y posteriormente se traslade a algún tipo de hospital para su atención. Las actividades del primer respondiente, pues lo que les mencionaba, al hacer la llamada, ya sea a través del mismo sistema de cámaras o a través de denuncia 911, tiene que corroborar que existe algún tipo de delito, localizar y descubrir estas aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios para realizar la detención en caso de flagrancia. Cuando se llama, ellos tienen sí o sí que ir a la escena, y de ahí entonces verificar si efectivamente se cometió el hecho,
y posteriormente entonces llamar a Ministerio Público para que policía o Ministerio Público en este nuevo sistema penal acusatorio haga todas las solicitudes a servicios periciales para que ellos puedan trasladarse y realizar todo el levantamiento de indicios. Hay un área que se creó, pero pues es muy pequeña, no sé si actualmente estén trabajando, pero se estuvo capacitando a un área de policías con capacidades de procesamiento. Estos policías conocían todo el ámbito criminalística y para poder hacer todo el levantamiento de indicios, porque hubo un momento donde se desbordó demasiado el número de delitos y los servicios periciales no podían estar atendiendo a todos en el mismo momento. Entonces se creó este perfil de policías con capacidades para procesar, para que ellos no solamente llegaran a un área de primer respondiente, sino que otros policías dentro de esta área, ellos pudieran hacer todo el levantamiento de indicios para posteriormente llevarlo a Ministerio Público, a bodega de indicios, y tenían como esta facultad jurídica de poderlo hacer y poderlo llevar a Ministerio Público a iniciar carpeta de investigación y todo, y llenar todos los formatos que ahorita vamos a ver, y que ellos lo podían hacer. Pero pues también fueron como un grupo pequeño, en el ámbito federal fue un grupo pequeño, entonces también pues como que funciona de repente y de repente pues lo sigue realizando servicios periciales. Pero bueno, se creó este ámbito jurídico para que ellos pudieran realizar todo el procesamiento de la escena. Hoy con Guardia Nacional, lo que tratan de hacer, el objetivo de crear toda esta unión de los policías a un solo ámbito, el objetivo es que todos tengan como el mismo nivel jerárquico y que tengan un nivel jurídico en donde ellos puedan intervenir y brindar toda esta información como primeros respondientes y llevar a carpeta de investigación todo lo que ellos están observando. Antes no se tenía como este ámbito y entonces había personajes que no podían llevar, hacer sus puestas a disposición porque no tenían como este ámbito jurídico de ser policías para poder iniciar la puesta a disposición y iniciar toda la carpeta de investigación antes averiguación previa y ahora, pues con todo lo de Guardia Nacional, lo que busca es que exista esta estructura jurídica en ellos para que ellos puedan llevar toda esta información al Ministerio Público a su puesta a disposición y entonces ellos puedan asistir como testigos ante pues el ámbito de juicio oral, ya sea estatal o federal. Porque antes, bueno, los militares asistían a otra corriente, es eh, otra situación jurídica que los iban avalando, entonces no podían presentarse como testigos. Ahora, pues ya lo pueden hacer y lo tienen que hacer si en su momento ellos están encontrando algo en fragancia o están siendo testigos de que efectivamente en ese lugar se cometió un hecho delictivo. Vamos a hablar acerca de los artículos, lo que les mencionaba nosotros, tanto servicios periciales, ministerios públicos, policía de investigación, primer respondiente, tenemos que estar en algún lugar del ámbito jurídico, en la Constitución, en el Código, aquí vamos a ver, estamos nombrados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y el policía de primer respondiente refiere según el artículo 221 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales que realiza inspecciones y entrevistas. Este tipo de diligencias urgentes se realizará para identificar testigos e impedir que se pierdan datos. El acordonamiento se realizará atendiendo a las características del lugar de acuerdo a lo dispuesto en estos artículos. Ellos, pues al ser la primer persona que llega, bueno, segunda, porque si alguien llamó, pues obviamente ella tuvo antecedente de este hecho y por eso está siendo llamado a convertirse en noticia criminal, pero desde el ámbito jurídico, desde el ámbito gubernamental, el primero en enterarse, pues es el primer respondiente. Él buscará realizar todas estas inspecciones del lugar, las entrevistas y buscar testigos y buscar si existen heridos o no para hacer todo el traslado. Ellos, al corroborar que existe un hecho delictivo en ese momento, él tendrá que hacer todo el resguardo a través ya sea cerrar calles o si les dan los como tipo listones o tipo de acordonamiento,
Ellos lo van a poder utilizar en ese momento para que no se mueva ningún indicio hasta que llegue servicios periciales. Ellos están capacitados para esto, se les da cursos, se les da capacitación cuando inician, para que ellos puedan saber cuánto tienen que delimitar de acuerdo a la escena. En criminalística nos dicen que son de 20 a 50 metros o hasta que el último indicio esté resguardado. Puede ser 100 metros, 200 metros, hasta que el último logremos ubicar y localizar el último indicio. Entonces, hasta ese momento se va a resguardar porque todos los indicios tienen que estar en el interior de esa zona que está resguardado para que no se pierda, no se modifique, no se pierda, no se modifique y pueda ser levantado de manera correcta para llegar a bodega de indicios y junto con carpeta de investigación. Entonces, bueno, ellos tienen que hacer este procedimiento, se les menciona y de ahí ellos ya no tienen que mover nada a esperar hasta que venga servicios periciales y realice todo el procesamiento del lugar. Lo tienen que resguardar hasta que, bueno, ya se tenga todos los indicios levantados y posteriormente ya poder entregar el lugar. Pero en ese momento, si existe policía con capacidades de procesamiento, entonces lo podrá hacer. Si no existe en la zona o la corporación, entonces esperará servicios periciales y lo único que hará será resguardar el área y delimitarlo para que nadie entre. Entra en vigor un protocolo que se llama de primer respondiente en la 43ª sección ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el día 21 de diciembre del 2017, en donde se publica el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, actualizado con base en el nuevo formato de informe de policía homologado, IPH. Entra en vigor porque pues se dieron cuenta que existía como un tipo de no buenas técnicas de acuerdo a los primeros respondientes. No había como una homologación de información entre todas las áreas que formaban estos primeros respondientes. Entonces se crea este protocolo que busca homologar toda la información, que todos tengan la misma información desde en nuestro país, desde Tijuana hasta Quintana Roo. Toda esa zona, todo el ámbito nacional tiene que tener como las mismas características, el mismo conocimiento, tienen que realizar las mismas actividades, no importa en qué estado se encuentren. Entonces crean este protocolo que se celebra en el 2017 que ayuda a todo este proceso que se realizó en cambio penal inquisitivo hacia el penal acusatorio y que todos tuvimos que hacer una modificación en cuanto a conocimientos, en cuanto a técnicas, en cuanto a forma en que se iba a resolver ahora el ámbito penal con la búsqueda de justicia de todos los delitos que se estuvieran cometiendo en el territorio nacional. En todo este proceso y en este cambio, lo que buscaron o lo que se busca es que todos tengamos una misma metodología, tengamos la misma información y que de acuerdo a lo que tú vayas, tengas el puesto, vayas realizando todo metodológicamente de acuerdo a estos protocolos. Todos tenemos protocolos. En servicios periciales tenemos nuestros protocolos que debemos de ir realizando y ellos, primer respondiente, se crea este protocolo. Junto con este protocolo se inicia un formato de informe policía homologado. Pues el nombre lo dice, ¿no? Homologado. Buscar que todos hicieran y llenaran exactamente lo mismo de forma de todas las cuestiones relevantes. En este informe, pues se pide nombres de testigos, si hubo heridos, si hay vehículos, quiénes ingresaron, qué otros servidores públicos tuvieron acceso, que describa más o menos el lugar, que describa qué es lo que él observó y que todo se anote, si existen víctimas, hacia dónde los fueron trasladando, si existen vehículos, las características de los vehículos, todo ahí te lo va pidiendo, porque esa información, ese informe de policía homologado, lo tienen que entregar al Ministerio Público junto con su puesta a disposición y junto con otros formatos que vamos a ir viendo al día de hoy, porque se han creado varios, con el objetivo de que no crean bueno, que todo vaya pegado a derechos humanos, que no se vaya lastimando al sujeto hasta llegar a Ministerio Público. Entonces, todos estos protocolos fueron creados con la búsqueda de que no se violenten derechos humanos. ¿Qué es un protocolo?
El protocolo es un conjunto de reglas, de red son estándares y políticas formales conformadas por restricciones, procedimientos y formatos que definen el intercambio de paquetes de información para lograr la comunicación entre dos servidores o más dispositivos a través de una red. Hasta el 31 de diciembre del 2019, en nuestro país se han creado 6 protocolos mínimos de actuación policial, siendo los siguientes. Lo que les mencionaba, conforme vamos avanzando en este nuevo sistema y en el anterior, se ha observado que han existido como tipos fallas en todo el sistema jurídico y por ello lo que se ha creado son este tipo de protocolos para que los errores sean menos, que todos los que tengamos intervención hacia la búsqueda de justicia, hacia los civiles, hacia la persona, hacia la sociedad en general, que se crean los menos errores. Entonces, consideraron que era necesario crear nuevos protocolos para que fueran diciendo paso a paso lo que se tenía que realizar de manera adecuada para que no crear errores o violación a derechos humanos. Entonces, bueno, se crea lo que ya vimos anteriormente, el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, se crea el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia. Ese de cadena de custodia es bien importante, todos los protocolos son importantes, pero el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia se creó porque desde que existe la noticia criminal, inicia nuestra cadena de custodia. Desde la persona que realiza la denuncia, ya sea, sí, el personal civil, sea C5, ellos que avisen, entonces desde ahí inicia para verificar o no. Si en ese momento llega primer respondiente y se da cuenta que no hay ningún hecho delictivo, se acaba. Pero si en ese momento efectivamente está sucediendo o sucedió un hecho delictivo, entonces inicia cadena de custodia. Todo va a ser importante, horarios, va a ser importante quiénes están llegando a la escena, todos los servidores públicos que intervinieron, porque si algún indicio, algo se modificó en este lugar, entonces creará un antecedente que ayudará o perjudicará la carpeta de investigación. Entonces es bien importante el llenado de cadena de custodia porque en cadena de custodia entran todos los intervinientes, todos los servidores públicos que tuvieron acceso o conocimiento de tanto de la escena como de los indicios. Porque quienes van a la escena, que es primer respondiente, y junto con servicios periciales, quienes hayan llegado a la escena, se van a anotar en este protocolo nacional de cadena de custodia y posteriormente que ya lleguen estos indicios a bodega de indicios y posteriormente a todos los laboratorios a los que se les va a hacer algún tipo de análisis estos indicios, todos se van a anotar, todo va a ser una cadenita, por eso se llama cadena. Se van intercalando toda la relación de todos los servidores públicos que tuvieron acceso y entonces en ese momento se convierten en testigos. Al convertirse en testigos, todos los servidores públicos primero respondientes, periciales, Ministerio Público ya no va porque entonces él se convertiría en un testigo y tendría que asistir a juicio oral. Entonces ellos ya no van, ellos ya ayudan únicamente a nombrar qué delito se está cometiendo, a meter todo el ámbito jurídico en artículos y decir, llevar toda esa información al primer juez y que todo se realizó adecuadamente, todo se realizó de acuerdo a derechos y entonces llega al primer juez y de ahí posteriormente para llegar a juicio oral. Entonces, todos los que tengamos acceso, hayamos visto, hayamos analizado, hayamos tenido algún tipo de contacto, todos seremos testigos y nos convertiremos en una prueba en juicio oral. Entonces, por eso la importancia de cadena de custodia. Si yo, servidor público, algo hice y eliminé, destruí algún tipo de indicio, pues eso modificará el fin de esa carpeta de investigación y de esa búsqueda de justicia hacia las víctimas que se vieron involucrados en este hecho delictivo. Por eso la importancia de que se llenen bien estos protocolos y que se conozcan. Lo primero es que se conozcan, después que sepan llenarse y que se haga de manera adecuada para que cuando lleguen a carpeta de investigación, pues tengan los menos errores posibles y se llegue a una justicia de este hecho delictivo. El siguiente es el protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. Esto es enfocado hacia las agresiones, hacia alguna mujer, infantes, hombres, que se hayan cometido por un victimario. Entonces, eso también es importante. Específicamente en esta área, en violencia de género,
se cometen como muchos errores en cuanto al trato que se le da hacia las personas víctimas de algún hecho delictivo. Entonces se creó este protocolo para que tengan sensibilidad acerca de lo que se está cometiendo. Si una mujer fue agredida, no cometer y no estar realizando una victimización secundaria a las víctimas cuando llegan al Ministerio Público, que no lo realice ningún servidor público, que no realice esta revictimización hacia las víctimas, lo que les digo, ya sea mujer, infantes u otros hombres que están sufriendo violencia de género. Entonces, se creó este protocolo con ese fin, bueno, en especial en este de policía, pero también hacia los servidores públicos para saber cómo atender este tipo de delitos y no hacer comentarios o no estar haciendo revictimización hacia las víctimas que están llegando por un delito. Entonces, ese es bien importante poderlo hacer porque pues ellos al ser el primer respondiente y al llegar al Ministerio Público lo que se busca, lo que se trata de buscar es que no crea esta revictimización. Entonces, bueno, el siguiente es el protocolo para el uso legítimo de la fuerza. Ese es bien importante porque muchos dicen, es que ya no se les puede tocar, es que tenía un arma y mi vida corría peligro y no querían que yo lo tocara. Este protocolo existe precisamente para eso. Hay que saber nivelar. Cuando alguien puede atentar contra tu vida como primer respondiente, como servidor público, lo adecuado es que te defiendas, pero hay que saber cómo. O sea, si te está agrediendo con un palo y tú le disparas, obviamente ahí no hay una concordancia entre con lo que te iba a agredir con lo que tú respondiste. Entonces, por eso es como importante saber, también eso los capacita, ¿no? Pero también es importante saber el nivelar de cómo te va a responder y cómo tú vas a contestar. Hay muchas cuestiones que, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero este protocolo lo que busca es que decir, sabes que estaba en peligro mi vida, yo me defendí y entonces por eso realicé este tipo de maniobras que lastimaron y dejaron lesiones en la persona posiblemente infractora. Y cuando llega médico forense, cuando llega ya Ministerio Público y se le hace el chequeo y la revisión de lesiones de todo su cuerpo y está marcado ahí, el médico ve las lesiones que tiene la persona, las tiene que nombrar. Entonces, en su dictamen, tiene que nombrar todas las lesiones con las que llega al Ministerio Público y detallar si ponen en peligro su vida o no. Eso también va a ser bien importante. Si ponen en peligro su vida, pues obviamente queda ahí un ámbito bien fuerte hacia los servidores públicos que están entregando esta persona a Ministerio Público porque tendrán que nivelar qué tipo de lesiones tenía para que pongan en peligro su vida. Cuando son hematomas, moretones, raspones, esos no ponen en peligro su vida y pues siempre y cuando esté marcado en este protocolo junto con cadena de custodia, también en cadena de custodia se nombra si hubo este protocolo de uso legítimo, entonces es importante llenarlo, decir, ¿sabes qué? Yo estaba en peligro, estaba muy rebelde, me quería golpear y entonces yo al hacer un movimiento, pues lo oprimí, dejé estas lesiones, estos moretones, estos raspones, porque me estaba tratando de defender. Ah, ok, está bien. Pero tú ya tienes ahí llenado tu protocolo de uso legítimo de la fuerza. Si llega él con lesiones que ponen en peligro su vida, esos son bien aparte porque esas sí son bien importantes porque pueden hasta levantar un procedimiento penal con los servidores públicos. Pero si no ponen en peligro su vida, que son estos raspones, estas heridas, y tú justificaste el por qué está llegando con esas lesiones, entonces, bueno, ya se analizará en el correspondiente, pero tú ya lo mencionaste. Cuando no se menciona y el médico forense hace relación que existen estas lesiones, entonces ahí es cuando puede existir algún tipo de problema porque se ocultó este tipo de información. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí no, licenciado, ¿No? hasta aquí todo bien, ¿eh? Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, pues existe esta... Sí, Sí, hay una manita levantada, es de sí, Mara. Adelante, por favor, adelante. Mara. Hola, Lick, muy buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Por ejemplo, en este caso, si el médico que analiza las heridas que usted menciona, Sí. pasa por alto alguna herida que a lo mejor es sencilla, pero sí resalta o tiene que ver con la agresión recibida,
el médico en este caso recibe algún tipo de sanción, o si la persona es analizada por segunda vez por un médico y ya trae una herida extra a las que se encontraron la primera vez, ¿también tendría algo que ver? Sí. Sí, cuando llega el detenido, el posible infractor a Ministerio Público, primero el médico lo revisa por primera vez y ya menciona todas sus lesiones. De hecho, también fotografía tiene que tomar si existen lesiones, tiene que tomar las fotografías de estas lesiones junto con el médico forense. Después se tiene que, nos debemos de acordar que el Ministerio Público tiene 48 horas para reunir toda la investigación, toda la información relevante para comprobar que esta persona sí realizó el hecho delictivo. Cuando se comprueba y ya se va a trasladar hacia juzgado, antes de salir del Ministerio Público se tiene que volver a hacer otra vez, el médico forense tiene que hacer otra vez un dictamen de cómo está saliendo para ser entregado hacia el juez. Cuando llega el juez, se vuelve a hacer otro análisis de cómo se está entregando la persona y otra vez todas las lesiones que tiene y para ver si concuerdan o no. Cuando hay lesiones que no pongan peligro en la vida, se va modificando la coloración. Entonces llega de un color, va saliendo, convirtiéndose en otro color hasta como un verdecito como clarito, que significa que ya está acabando el procedimiento de recuperación de esta lesión. Entonces, cuando llegue al juez, a lo mejor ya no llega como llegó la primera vez, cuando entró al Ministerio Público, sino ya obviamente llevó todo el proceso, esta lesión, hasta que llegue al juez. Si no se menciona, si el médico no lo menciona y se hace una revisión posterior que diga, no, el médico no mencionó esta, y cuando está saliendo ya es otro médico porque pues van modificando las guardias, ya es otro médico y lo revisa y dice, ¿sabes qué? Encontré esta lesión. Ahí hay que hacer una línea del tiempo, si efectivamente durante la ubicación en celdas de Ministerio Público se realizó esa lesión o no. Ya ahorita hay cámaras, en muchos lugares ya hay cámaras y están funcionando precisamente para evitar que se le realice algún tipo de violencia en el interior de estas zonas. Entonces, comprobar cámaras y verificar si hubo algún tipo de daño en ese transcurso de horas, y si no hubo y el primer médico no realizó bien ese dictamen, entonces sí puede ser ahí pues desde actas administrativas, desde que te multan, o si ya lo consideran, si es una lesión importante y no la mencionó, entonces hasta puede existir una carpeta de investigación por no realizar bien su dictamen. Ah, ok. Muchísimas gracias. Sí, se aclaró mi duda. Sí. ¿Alguna otra? No. Ok. Sí, entonces por eso es bien importante que las mencionen. Si está en peligro tu vida, la tienes que mencionar. O sea, si hiciste algún tipo de forcejeo, algún tipo de maniobra que generó algún tipo de lesión con la búsqueda de que a ti no te hicieran algún tipo de daño, lo tienes que mencionar y no pasa nada siempre y cuando esté aquí. Obviamente lo que les digo, si ya pone en peligro su vida, bueno, habrá que justificar el por qué sucedió todo esto y ya se lleva también una investigación, pero es importante como que se refiera. Este protocolo, pues es específicamente para el uso legítimo de la fuerza. De hecho, también ahí él firma, la persona que tiene las lesiones firma y el primer respondiente, y en cadena de custodia también se refiere, si hubo algún tipo de uso de legítimo, por eso se llama legítimo de la fuerza, y siempre y cuando pues se tiene que marcar, eso es lo importante, que se marque, porque si no, entonces ahí es en donde inician como los problemas, porque ya cuando llega el juez, ahí su abogado puede mencionar un chorro de cosas, entonces es importante que lo mencionen. El siguiente es el protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables. Pues lo mismo, ¿no? Que existía como mucha violación a derechos humanos en cuanto a las víctimas, y pues estos protocolos lo que busca es aminorar las consecuencias negativas que se están realizando para este tipo de atención a estas personas, a grupos vulnerables, llámese niños, llámese personas en comunidades, de cómo se está atendiendo y cómo se está auxiliando a esta sección. Y los protocolos para la función de prevención o reacción.
La de prevención o reacción, es que si en el momento está sucediendo, ¿cómo vas a actuar en el momento? ¿Cómo vas a reaccionar en ese momento? Y obviamente, pues, a lo mejor se va a utilizar ahí, en el uso legítimo de la fuerza, si tú estás encontrando una infragancia. Esto sucede mucho cuando es en flagrancia, que está sucediendo el hecho delictivo y entonces se te va a escapar y corres, hace todo no dejarlo de ver la flagrancia, es que no dejes de ver a la persona, corres, lo detienes y a lo mejor en ese momento, pues al detenerlo se cayó y se pegó en la cara, en las manos, se raspó las manos, las rodillas, el pecho, dependiendo la caída y dependiendo hacia dónde cayó, pues eso tiene justificante, pero lo tienes que referir. Tienes que referir qué fue lo que sucedió y eso se hace pues en la puesta a disposición, en ese protocolo y también se refiere en cadena de custodia. Y bueno, el marco jurídico que ayuda a estas personas a tener un orden jurídico en el ámbito, de leyes, vamos a ver las siguientes, y aquí no conocer la ley no te exime, bueno, aquí me faltó, no te exime de tener consecuencias jurídicas. Y eso va para todos, tanto los que no pertenecemos a algún tipo de, que no somos servidores públicos, eso no nos exime, o sea, que digas, es que yo no conocía la ley de tránsito, bueno, pues qué mala onda que no lo conoces, pero aquí está y entonces te mereces una multa. Bueno, es que yo no sabía que si lo golpeaba y le ocasionaba la muerte, iba a tener una consecuencia jurídica y me iba a ir a la cárcel. Bueno, pues qué lástima que no lo sabías, pero tiene una consecuencia jurídica. Entonces, es importante saberlo porque el que no la conozca no significa que no vaya a tener consecuencias. La ignorancia en la ley no te exime de salvarte de tener una consecuencia jurídica. Eso es importante saberlo y más como como servidores públicos. Cuando eres servidor público debes de conocer más la ley porque para saber qué tipo de situaciones te pueden ocasionar algún tipo de carpeta de investigación, un procedimiento penal y desde la institución qué pueden realizar contra ti. Y también hay que saber que si hay un número, que a los servidores públicos se castiga al doble. Si el delito es de 10 años, entonces eres servidor público, vas a 20. El protocolo tiene como sustento jurídico principal los ordenamientos legales siguientes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese es el número 1 de nuestro nivel nacional, nada sobre encima de la Constitución Política. Después viene la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aquí sí entran todos, precisamente porque son personas que buscan el sistema de seguridad nacional. La Ley General de Víctimas, de cómo proceder estos servidores públicos y ayudar a las víctimas, porque son los que tienen contacto directo de primer momento con las personas que se les está cometiendo algún abuso a sus derechos. El Código Penal Federal, ese es súper importante, porque ahí vienen muchísimos y también les dan orden jurídico, y bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales, ese se modificó, y ahí están en muchísimos artículos, donde está cadena de custodia, donde está Ministerio Público, donde está peritos, donde está primer respondiente, ahí estamos localizados todos. Y las leyes relacionadas con servicios de emergencia, ese también es importante, precisamente para la atención a víctimas, a lesionados en las escenas. Esto es desde el ámbito nacional. ¿Qué está por encima? Entonces, si algo se cometió, algún abuso de derechos humanos y el país no ayudó, entonces viene la Corte Interamericana, vienen otras leyes internacionales que castigan a los servidores públicos de manera ya mucho más grande, que hayan cometido algún hecho delictivo y que el país no lo haya castigado. Entonces, bueno, ahí entran otros derechos internacionales, con la búsqueda de justicia hacia las víctimas, que el Estado no resolvió a su favor, que no hizo una investigación adecuada y que entonces al final ellos tienen que tener un tipo de justicia y al no recibirlo de su propio país, entonces entran de manera automática estas leyes, hay que nombrarlas, ya lo hace Comisión de Derechos Humanos,
los nombra, los llama y entonces inicia todo un procedimiento internacional contra el país y contra los servidores públicos que intervinieron en las escenas, en los hechos delictivos y que no se dio justicia o que la investigación se comprueba que se realizó de manera errónea y se busca castigar a todos los servidores públicos que intervinieron con el objetivo de ayudar y darles justicia a las víctimas. Y bueno, aquí lo que les mencionaba, los instrumentos internacionales, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, Manual de la Escena del Delito y las pruebas materiales, sensibilización del personal no forense sobre su importancia. Estos son como unos instrumentos internacionales que pues entrarán y si se pueden dar cuenta, todo va enfocado a derechos humanos. ¿Por qué va enfocado como a derechos humanos? Pues porque todos tenemos derechos y aún y cuando hayamos cometido un delito, lo que se supondría es que no se violenten tampoco esos derechos humanos y que se haga una investigación adecuada para llegar a un castigo. En este caso, pues llegar al juez, llegar a un juicio oral y que entonces se castigue al delito que cometió esta persona para darle justicia tanto a las víctimas y esta persona que no esté afuera logrando hacer otros delitos y vulnerando los derechos humanos de otras personas. Eso es como importante. Hay a favor, en contra, que dicen, bueno, es que ellos tienen más derechos humanos que yo. Ahí hay como, es un debate, pues que a lo mejor no vamos a llegar a ningún lado, pero desde mi percepción es que cuando se realiza una buena investigación, no necesitas lesionar al presunto culpable, porque los indicios lo van a hablar. Porque si tú haces un buen investigación, cuando llegas a flagrancia, están todos, por eso se crearon ya muchas cosas del ámbito del gubernamental, de todas estas cámaras, de estar llamando el 911, que fue como la línea ya nacional, porque cada estado antes tenía un número de emergencia, hoy es 911 a nivel nacional, para que sea mucho más rápido llamar, que te contestan en el estado que tú estás llamando y que pues todos los policías, los cercanos van a llamarlos a los más cercanos para que lleguen de manera inmediata, o eso es lo que se busca, que llegue de manera inmediata. Entonces, si se realiza una buena investigación, si todos los servidores públicos realizan adecuadamente su función metodológicamente, no necesitas lastimar al presunto culpable porque todos los indicios te van a hablar, los testimoniales, el lugar habla todo lo dice, y los servicios periciales, pues para eso están capacitados, para hacer hablar los indicios. Entonces, si se realiza una muy buena investigación, si el Ministerio Público realiza una buena investigación, si el policía de investigación realiza una buena investigación, no va a ser necesario tocarlo, porque todo se va a comprobar, todo lo va a unir a que él cometió el hecho delictivo. Pero pues ahí vamos, pues hay muchas dudas, también pues los policías o los primeros respondientes no se sienten seguros también de que los ayuden a salir adelante si algo no se hizo como de manera correcta, que no se les da buenas herramientas, que algunos a lo mejor tampoco están bien capacitados, que sus jefes no son como los más adecuados y no resuelven de manera inmediata los problemas que pueden tener. Hay muchísimos factores, pero pues hay que con lo que tenemos hay que hacerlo de manera correcta. Y bueno, las leyes locales, pues viene la Constitución estatal. Como sabemos, nuestro país está dividido por estados y los estados, aun y cuando tenemos la Constitución que es para todo a nivel nacional, hay constituciones estatales que también eso va a ir modificando la penalidad de los delitos que se cometen dentro de ese lugar. Los códigos penales de las entidades federativas, leyes relacionadas con la seguridad pública de los estados e instituciones policiales, la ley orgánica de la Procuraduría o Fiscalía del Estado. Esto es bien importante que las conozcan si pertenecen a algún tipo de fiscalía, porque la ley orgánica es el que dice cómo nos castigarán de acuerdo a lo que hayamos cometido.
Entonces, obviamente, pues nadie encima de la Constitución, pero si tú realizaste algo no tan grave, bueno, la ley orgánica dirá cuál será tu castigo que realizarán de manera interna de primera instancia tu institución. Tu institución te castigará, de una manera de decirlo, si cometiste algún tipo de infracción, y entonces es bien importante que la conozcamos para también saber cuáles son nuestros deberes y derechos. Las leyes relacionadas con servicios de emergencia, otra vez, todas las personas que ingresan hacia todos los ámbitos de emergencia y cómo se debe realizar, ¿no? Porque también ahí, si realizan más lesiones, si realizan algún tipo de otra circunstancia no adecuada, eso es importante también que lo conozcan. Y bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que les mencionaba, que todos estamos nombrados ahí, los policías están localizados en el artículo 132, que dice obligaciones de policía. En el apartado 7 dice practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del Ministerio Público. Cuando se está sucediendo en flagrancia, pues se puede ingresar a los domicilios, también se tiene que justificar, pero pues como no debes de perder de vista a la persona, porque si lo pierdes de vista, entonces puedes agarrar a una persona que no estaba en ese lugar, entonces el objetivo de flagrancia es que tú nunca lo pierdas de vista, entonces si se mete algún tipo de inmueble y tú no puedes ingresar, pues estar ahí resguardando la casa y llamar al Ministerio Público para solicitar algún tipo de cateo y para poder ingresar al lugar, si sí aseguraste que entró a ese lugar, ¿no? Solicitarlo y que sea de manera inmediata para poderlo sacar. Y hay otros, antes se podía hacer como una investigación a celulares, hoy se tiene que solicitar ante juez, entonces, pues también eso se solicitará, no lo podrá hacer el policía directamente, sino a través del Ministerio Público. Ministerio Público hará un escrito, un oficio, donde solicitará al juez poder ingresar. Entonces, bueno, hay unas situaciones donde se puede realizar de forma momentánea y otras que sí se necesitarán una orden judicial para poderlo hacer. Por ejemplo, las inspecciones se refiere tanto a lugares, si están llamando que se cometió un hecho delictivo, pues entonces ingresar y localizar todos estos indicios y que sí se cometió un hecho delictivo, o revisar a las personas. Si tú estás, si está sucediendo en flagrancia, entonces el policía en este artículo puede revisar a la persona y bueno, después ya si le encuentra algún tipo de objetos que son correspondientes a delito, se tiene que hacer todo la cadena de custodia, mencionarlo, de dónde lo obtuvo, a dónde lo encontró en la persona, y se hace también ahí se firma donde se está diciendo que encontró determinadas cosas en sus objetos personales, ya sea en él o en su auto, y de ahí ya mencionarlo en su puesta a disposición. Entonces, bueno, aquí está localizado en este artículo. El siguiente artículo es el 147, que es detención en caso de flagrancia, lo que les decía, la inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente código. Cuando es flagrancia, pues en ese momento se está cometiendo el delito y tú lo estás viendo como primer respondiente, entonces pues puedes revisar a la persona, pero se tiene que hacer también ahí en tu puesta de disposición, no la encontraste, si en el pantalón, en la chamarra, en su mochila, y todo ponerlo con cadena de custodia hacia Ministerio Público. Entonces pues estos artículos te avalan tus actos de investigación. El artículo 251 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales habla acerca de la investigación que no requieren autorización previa al juez de control, lo que les mencionaba. Los que no requieren la inspección del lugar del hecho o del hallazgo, pues si cometió un hecho delictivo, entonces, pues hay que recuperar todo eso. Entonces, él puede ingresar, ver todos los indicios para comprobar que sí se cometió ahí el hecho delictivo, y entonces ya llamar a Ministerio Público para que inicie carpeta de investigación y llame a servicios periciales para el procesamiento de la escena. Aquí en del hallazgo, el lugar del hecho es que en ese lugar se cometió el hecho delictivo, que todos los indicios dan un entendimiento de manera científica que ahí se cometió el hecho delictivo. Y el hallazgo es cuando únicamente se encuentra algún tipo de indicio irrelevante o importante. El indicio, pues, principal es el cuerpo, es el cadáver,
pero pues se pueden encontrar armas, se pueden encontrar sustancias estupefacientes. Si se encuentran ese tipo, entonces se convierte también en un hecho, en un lugar de hallazgo, si ahí no están otros indicios que indiquen que ahí está sucediendo el hecho delictivo. Por ejemplo, hay lugares en donde sí. Aquí hay una pregunta. Tengo duda, dice, para entrar al domicilio no debe ser por orden judicial debidamente fundada y motivada. Para comprender mejor, ¿me podría aclarar qué es flagrancia? Sí. No, por ejemplo, si en el interior de mi domicilio hay un cadáver, el primer respondiente y toda la orden, los policías podemos ingresar porque se está cometiendo ahí un hecho delictivo y porque alguien llamó que ahí se cometió un hecho delictivo. Entonces, pues eso como que se quita el hecho de hacer una orden judicial para poder ingresar. Cuando no se cometió un hecho delictivo y tú crees que ahí está sucediendo un hecho delictivo, pero no tienes a ciencia cierta, no lo estás viendo a ciencia cierta que ahí está, que ahí se cometió, entonces sí se necesita hacer una orden de cateo. El juez te permite ingresar al domicilio, quiera o no el dueño del inmueble. Porque tú tienes todos los elementos de investigación que comprueben que ahí se está cometiendo un hecho delictivo, ya sea por algo, por alguno de todos los delitos que se puedan estar cometiendo, poder ingresar ahí, pero si no es tan visible el hecho de que ahí se cometió, ya sea, por ejemplo, con algún tipo de llamada o que se pueda observar y que ahí se está cometiendo el hecho delictivo, entonces se puede ingresar, a menos que, como les digo, que no se tenga a simple vista, que digan, bueno, es que aquí venden estupefacientes. Ok, pero, o sea, ¿está visible? No, no está visible. Bueno, entonces ellos hacen todo un procedimiento de investigación para demostrarle al juez que efectivamente ahí se está haciendo una venta. Entonces, los policías, los primeros respondientes o policías de investigación hacen todos procedimientos de búsqueda de información para comprobar que efectivamente ahí se cometió, llaman al Ministerio Público, hace todo el proceso de solicitud de ingreso de cateo y entonces ya se ingresa con el objetivo de buscar si efectivamente ahí se está cometiendo un delito. Sí. Manita arriba. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Mire, para que le quede más claro a la licenciada, sí, aquí lo que estoy viendo, el artículo 251 nos menciona que es para actuaciones en la investigación. Es un claro ejemplo. El artículo 16 nos ampara para no ser molestados en nuestros bienes y posiciones, pero luego la autoridad te saca eso. Pero conoces el artículo 251 y aquí es donde marca actuaciones en la investigación que no requieren. Cuando estás bajo investigación, ahí te pueden hacer una revisión porque estás en un acto de investigación. No estás en flagrancia en ese momento ni nada de eso, pero tienes una investigación en tu contra. Esto es lo que nos marca el artículo 251 del Código Nacional. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente. Si se tiene como una investigación y tú tienes una orden de aprehensión, entonces pues el objetivo es encontrarte para que te lleven ante la ley y inicie todo este procedimiento y se te comente que hay una carpeta de investigación en tu contra y que están ellos realizando un hecho de investigación. Efectivamente, lo que nos está mencionando el compañero es eso. Y en cuanto a la flagrancia, es cuando en ese momento el policía o yo, persona civil, estoy viendo que se está cometiendo un hecho delictivo, como que yo voy caminando y de repente veo que le están robando a alguien y la persona empieza a gritar que le acaban de robar y entonces el sujeto corre y yo, civil, lo agarro o ahí pasa una patrulla cercana y se da cuenta de eso, entonces lo persigue, lo agarra y entonces ahí ya va con la víctima, le dice, oye, fue él, sí, son tus cosas, bueno, nos tenemos que ir al Ministerio Público para que levantes tu denuncia y empiece la investigación y se abra la carpeta de investigación, eso es en flagrancia, que en ese momento se esté cometiendo el hecho delictivo y que se dé cuenta una persona civil o una patrulla que esté haciendo el rondín en la colonia, en el lugar, y se percate que en ese momento se está cometiendo el hecho delictivo, a eso se refiere la flagrancia, que en ese momento está sucediendo el hecho. Cuando no es flagrancia es que sucedió en algún momento.
hace 1 hora, hace 2 horas, cuando hay cadáveres, y que no llegó en ese momento y que ya tiene tiempo, unas horas, media hora, 2 horas, en lo que avisan a servicios de emergencia o, al 911, pues ya pasó tiempo. Entonces ya el sujeto que cometió este hecho puede no estar o puede estar, pero ya no es en flagrancia, porque tú no estás viendo que en ese momento está cometiendo el homicidio o el feminicidio o o el homicidio, ¿no? Lo que está sucediendo. Entonces, eso ya no es flagrancia. Flagrancia es únicamente cuando tú en ese momento estás viendo que se está cometiendo el hecho delictivo. Bueno, la siguiente, la inspección de personas, lo que les mencionaba, que pueden revisarlos para saber si efectivamente traen algún tipo de indicio o un tipo de sustancia o armas o lo que sea, y mencionarlo. La revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver. La inspección de vehículos, eso también ahí hay, porque al final es lo que mencionaba el compañero, que es tu propiedad y entonces revisarlo, pues no tendría por qué ser revisado, a menos que también traiga como hayan dado informes que que algún vehículo parecido al tuyo cometió un hecho delictivo y entonces es necesario revisarlo. O, bueno, antes se utilizaba el de actitud sospechosa, o ya no existe eso, pero antes era actitud sospechosa y entonces que se ponían nerviosos los conductores o algún tipo de situación, y ya revisaban el vehículo y entonces a lo mejor sí encontraban los indicios de algún tipo de delito y bueno, ya realizaban todo el levantamiento y la puesta a disposición. Hoy pues te pueden revisar tu vehículo, bueno, si las cámaras están viendo que algo está pasando. Hace unos días vi una noticia que una pareja tomó un taxi, y entonces ya van, le piden que baje en un banco, en un cajero, se baja el hombre y se queda la mujer arriba del vehículo. Entonces el hombre pues entra al cajero, y ya cuando sale, el taxi arranca y se lleva a la chica. Entonces se la lleva y se da cuenta, C5, te da cuenta las cámaras que se estaban llevando a la persona, llaman a las patrullas cercanas, empieza la persecución, y empieza la persecución de este taxi hasta que se queda estacionado en otro lugar y ya llega la policía, llegan estas patrullas que contestaron al auxilio, al llamado, llegan y detienen al sujeto, al taxista. Y bueno, ya luego ya lo ponen a disposición a Ministerio Público. Ahí también puede hacer flagrancia porque desde las cámaras no perdieron el movimiento de este taxi que se llevó a la chica. Entonces, hasta que llegó los policías y ya se lo llevan a Ministerio Público y ya está siendo procesado, ¿no? Pero eso por ejemplo, en eso sí es una inspección de vehículos, porque alguien avisó desde las cámaras de estas personas que están ahí 24/7 observando las cámaras en funcionamiento y se dieron cuenta que el taxista se estaba llevando a la chica. Entonces se hace todo el procedimiento de búsqueda de este taxi a través de todas las cámaras, de todo el paso de cámaras, hasta que llegaron y le piden que le hacen la revisión a su vehículo y el señor pues ya se baja, se ve ahí en los videos, lo pueden buscar ahí en los noticieros en internet, se ve cómo lo bajan y lo detienen y ya posteriormente hasta que llega al Ministerio Público, ¿no? Entonces ahí se realiza una inspección a vehículos y es completamente legal, no necesita una orden de juez porque se observó que se estaba cometiendo un hecho delictivo en ese momento. La siguiente es la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubierta en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto con el procurador. Esto pues también, ¿no? Hay policías que se involucran o se ingresan a determinadas células criminales con el objetivo de investigar y pues ahí los tienen también cuidados y ellos brindando toda la información de investigación, que ellos también pues corren muchísimo peligro. La entrevista a testigos, esto también es importante porque los testigos nos van a dar toda la información. Esto, cuando haces tú una muy buena entrevista, los policías deben de tener conocimientos en entrevistas. También se les capacita. Si no se les capacita, hay que buscar
un montón de información de cómo realizar la entrevista. Porque cuando se realiza una muy buena entrevista, te da un chorro de un montón de información, te da muchísima información de lo que sucedió en ese momento, en ese lugar. Y hay a veces que se hacen unas entrevistas que en realidad es paja, es demasiada información, pero ninguna te da información relevante del hecho. Todo se tiene que ser relevante al hecho. Usted lo vio, desde dónde lo vio, cómo se dio cuenta, no, pues escuché los gritos, no, pues es que vi corriendo a alguien, es que yo iba pasando y la señora estaba gritando. Todo ese tipo de información es importante porque también ayuda a ubicar tanto a la víctima como al victimario. Yo iba pasando, es que yo venía corriendo y de repente me abroché las agujetas y vi al cadáver aquí entre la maleza. O es que olía feo y me traté de buscar o estaba ahí muy visible y lo vi, por eso llamé. Ah, ok, entonces por eso, en esas entrevistas hay que hacerlas de maneras adecuadas para que nos brinden toda la información posible, porque hay entrevistas que es demasiada, pero no te dice nada, ¿no? Entonces hay que hacer una muy buena entrevista. Los policías sacan muchísima información, hay unos muy buenos que con 2, 3 palabritas y, uy, las personas se descosen y dicen un montón de información importante para la investigación. Entonces eso es importante para poderlo llevar también a la carpeta de investigación. Las demás, en los casos de... bueno, hay unos casos que deben ser autorizados por el procurador. Y ya. Hay unos también que, por ejemplo, el testigo no quiere, bueno, en las entrevistas de testigo ahora tienen que firmarte los testigos, entonces te tienen que dar una copia de tu credencial del INE, del IFE y firmar. Y hay unos testigos que dicen, no, ¿sabes qué? Que yo no quiero firmar, yo no quiero que me tengan ahí. Pues se puede poner un testimonial, pero ahí sí es complicado porque los protocolos te piden que sí pongan los nombres. Pero pues ahí puedes hacer referencia en que la persona por su seguridad pues no quiso decir el nombre, no quiso dar mayor información, sin embargo te dijo todo esto. Los principales roles es el coordinador de la policía, lo que les mencionaba, que hay coordinadores de policía con capacidades para procesar, que esta persona o este sujeto va a hacer la planeación, la coordinación y formación de equipos de trabajo de acuerdo a su personal para realizar actividades específicas de primer respondiente y o policía de investigación. Si tú eres primer respondiente, no puedes ser policía de investigación. Y si eres policía de investigación, pues no puedes ser primer respondiente, no puedes estar haciendo ambas cosas, porque el primer respondiente hará determinadas actividades y el policía de investigación realizará otro tipo de actividades. El policía de investigación es el que verifica que todo lo que se entregó de primer momento es verdad. Hay ahorita ya en este nuevo sistema pues varios filtros, varias formas de verificar si efectivamente no mintió el primer servidor público y buscar toda la información que se tiene y añadir más información de la que se tiene. Entonces, bueno, evalúa el lugar de intervención, establece puntos de mando, hace un recorrido final del lugar de intervención. Aquí cuando existe el policía de procesamiento de la escena, realiza las mismas actividades que el criminalista. Entonces, alguien, el primer respondiente, le entrega el lugar para procesarlo, realiza todo el procesamiento, el levantamiento de todos los indicios, de acuerdo a la metodología. Ya cuando se hace todo el levantamiento de indicios, entonces se entrega la escena ya pues limpia, donde ya no hay ningún tipo de indicio importante, y el primer respondiente, ambos realizan una última guía, una última búsqueda del lugar para saber cómo se está entregando. Entonces, eso lo realiza si existe policía con capacidades de procesar. Si no, entonces lo hace servicios periciales junto con primer respondiente, porque el primer respondiente le va a entregar la escena, se la van a regresar ya procesada y ya pues ya se determinará si continúa en resguardo el lugar o ya se entrega y se continúa la investigación, ya no resguardando esa escena, sino ya desde otros lugares tratando de obtener más información. Y bueno, pues ya lo vimos, ¿no? Que es todos los que realizan
la identificación, la documentación, la recolección, el embalaje, y ellos pues entregan cadena de custodia, un formato, más adelante vamos a ver, se llama registro de cadena de custodia, en donde se anotará todos los indicios que se encontraron, a qué hora se encontraron, cómo realizaron el levantamiento, tiene que estar debidamente sellado, etiquetado, para que cuando llegue a juicio oral sean exactamente los mismos. Por eso la importancia de cadena de custodia. La cadena de custodia es que en este lugar vamos a encontrar indicios, una arma, estupefacientes, y que esos mismos son exactamente los que llegaron a juicio oral. Por eso la relevancia de cadena de custodia, que en este proceso de lugar a juicio oral no se hayan modificado, que si yo levanto un arma con el número 1, llegue a juicio oral el arma con el número 1, con el número matrícula 1. Tiene que ser la misma para darle similitud y coherencia a mi investigación, que yo justamente lo que yo encontré en este lugar es lo que está llegando a juicio oral y de lo que se va a castigar o de lo que se va a evaluar para hacer una sentencia al infractor. Policía de investigación, él se encarga de coordinar y verificar las actividades con las diferentes instituciones del lugar de intervención bajo el mando del Ministerio Público. Es lo que les digo, esta policía de investigación se encarga también de investigar de todo lo que se realizó anteriormente. Por ejemplo, en el ámbito federal, en la Fiscalía General de la República, llega el primer respondiente, entrega todos los indicios, está la carpeta de investigación, después esa carpeta de investigación se le entrega a un policía federal, y ese policía de investigación se encarga de verificar, de buscar más testimoniales, de ir al lugar para ver si algo más puede ayudar, búsqueda de cámaras, búsqueda de más testigos que puedan brindar mayor información y ayuden a obtener mayor índice de pruebas para poder llevar a la carpeta de investigación. Entonces, bueno, esto hace la policía de investigación. Aquí también, pues, si tiene con capacidades de procesar, pues realizan todo esto de cadena de custodia, lo que les mencionaba. Y bueno, de acuerdo al lugar que están llegando los primeros respondientes. Y el primer respondiente, pues ellos son la clave fundamental de todo el inicio de una investigación. Entonces, ellos se le compete informar, entregar el lugar de intervención al policía con capacidades de procesar o a servicios periciales para brindar el apoyo que estos requieran. Los primeros respondientes son parte fundamental, lo que les digo, porque si algo se hizo de manera incorrecta en ese punto, desde ahí ya se rompió cadena de custodia, se rompió de investigación. Hay cosas que se pueden subsanar, hay cosas que no son como tan graves, sin embargo, sí son observables, y ya después, bueno, se va pues a hablar, a delimitar, pero hay cosas que pueden ser completamente graves y que cuando llegue a juicio, cuando llega el primer juez de control, desde ahí se caiga el asunto. Entonces, desde ahí ya no continúe todo el proceso para sentencia, y ahí pues lo que puede pasar es que algún tipo de pena administrativa, y ya si lo consideran muy grave, entonces pues una carpeta de investigación y un procedimiento penal para el servidor público. Actuaciones previas al procesamiento, pues lo que les mencionaba, la noticia criminal, esta es la parte fundamental, la llamada de C5. Estas llamadas son bien importantes porque tienen horas. Entonces, cuando al 911 se graban todas nuestras llamadas. Si yo llamo a 911, la van a grabar y se va a tener una hora. Entonces, ese es también importante tenerlo porque todas las horas van a ser importantes para estas 48 horas que tiene el Ministerio Público. Entonces, es importante como tenerlas, irlas modificando porque nosotros vamos todos los, cuando se tiene un hecho delictivo y tienes a un presunto culpable, tienes 48 horas para hacer toda la investigación, pero esas las tiene el Ministerio Público, nosotros tenemos menos. Entonces, desde que llega el primer respondiente, ahí van marcando las horas. Llega después servicios periciales, ya corrió más horas. Cuando llega la puesta a disposición, en lo que te reciben, en lo que tú entregas, todos los formatos, en lo que estás describiendo, ya pasaron más horas. Entonces, cuando ya tiene toda la información Ministerio Público, ya a lo mejor ya nada más le faltan
pues mucho menos que 48 horas por todo este trámite que realizamos todos los previos a que llegue a Ministerio Público. Entonces, vamos contrarreloj. Hacer toda esta investigación de Ministerio Público creo que ya cuando tú estás en el ámbito, te das cuenta que son pocas horas, pero así es, son 48 horas y todos nos tenemos que apurar a entregar toda la información para que antes de esas 48 horas sea entregado a juez de control. Si tú te pasas de esas 48 horas, pues ya, no te los reciben. Entonces ya desde ahí, pues no, ya se acabó la investigación y todo lo tienes que entregar horas antes y a veces el traslado también eso hay horas. Cuando sale de donde está el Ministerio Público hasta el traslado al juez que le vaya a tocar, al juez de control, pues también ahí hay que ver porque de la hora que está saliendo a la hora que está siendo entregado y si hay tráfico, si no hay tráfico, ahí también se pierde muchísimo tiempo. En la Ciudad de México, pues es un tráfico siempre, entonces también hay que tener pues prever el traslado y las horas que puedes llevarte ahí para poderlo entregar al juez de control. Entonces, pues todo el tiempo es contrarreloj. Los policías de acercamiento, los rondines vecinales de acercamiento son las policías que están más cercanas en mi colonia. Por ejemplo, hay una aplicación que tienes ahí de policía y tú le puedes mandar un mensaje y le llega al policía que está más cercano. Entonces, él puede atender mi llamado, si yo necesito algún tipo de auxilio o estoy dándome cuenta que algo está pasando con mis vecinos, algo no está bien o algo está sucediendo en la colonia, yo puedo llamarlo y llega esta información a policía de acercamiento. En la Ciudad de México está esa aplicación de policía y pues todo lo pueden tener y todos pueden estar mandando ahí mensajes si se creen en peligro o si están viendo algo que está sucediendo. Los rondines en carreteras, bueno, pues lo hacía antes Policía Federal o Guardia Nacional. Estos rondines en carreteras también son importantes porque si en el momento de las carreteras está sucediendo un hecho delictivo, pues inmediatamente se realiza la detención. En las carreteras, por lo que está sucediendo hoy, que bueno, siempre ha sucedido, pero hoy es como más visible que se roban los trailers, se roban o se llevan a las personas ahí en las carreteras. Entonces, bueno, ahí Guardia Nacional está checando cuando son de paga federales, están checando el traslado y todo eso para poder localizar a las personas que en ese momento sufrieron algún hecho delictivo. Y pues la llamada 911, ¿no? Que eso ya es una llamada nacional. Bueno, ya lo que les mencionaba, cuando se confirma el hecho delictivo, pues ya se llega al lugar, lo que ya hablamos, y entra aquí un registro nacional de detenido. Este fue creado en noviembre del 2019. Este es bien importante llenarlo, se creó por todas las desapariciones forzadas que se empezaron a cometer y empieza a existir este registro nacional cuando tú por flagrancia o porque llegaste al lugar y está ahí la persona que cometió el hecho delictivo, tú tienes que anotar todos sus datos en este sistema. Aquí ustedes si tienen las diapositivas le oprimen y los dirigen. A ver, vamos a... y entonces ahí anotas toda su información, nombres, CURP, en dónde fue la detención y posteriormente cuando la persona, cuando el familiar dice, oye, es que no encuentro a mi familiar, aquí está, miren, ingresa su nombre, apellido, todo esto nosotros lo vemos, ¿no? Como civiles. Si yo estoy buscando a mi familiar, estos datos me va a pedir. Pero los primeros respondientes, existe otro llenado donde pues es más o menos la misma información, el nombre, el apellido, si es extranjero, en dónde fue el lugar de detención y hacia dónde lo voy a trasladar. Esto es importante llenarlo para que las personas que están buscando a sus familiares lo puedan ingresar en este sistema, buscan toda la información y ya digan, ok, fue trasladado para este Ministerio Público y ya puedan trasladarse y ver la situación jurídica de su familiar o irlo a buscar a otro lugar. Si no está ahí, entonces, bueno, buscarlo en algún tipo de hospitales, y si de plano no lo encuentran en ningún lugar, pues buscar en CEMEFOS o empezar ya la ficha de búsqueda de personas. Entonces, este registro lo tienen que realizar el llenado los primeros respondientes, en donde eso referirá. Es esta persona, tiene estos apellidos, este CURP fue detenido en esta calle, en esta colonia, y lo voy a trasladar hacia este lugar. Y entonces así ya pueden encontrar los familiares de manera mucho más rápida a su familiar.
Por esto fue creado y fue creado en el noviembre del 2019, aunque pues es otra, pues otro protocolo que tienen ellos que realizar, otra información más todos los protocolos que tienen que llenar. A veces la queja es que hay lugares en donde no se tiene señal. Cuando estás en comunidades o cuando estás en lugares donde no hay internet, pues es bien difícil llenar esto porque pues a fuerza necesitas subirlo a esta plataforma y no se tienen los medios de poderlo hacer. Entonces, ¿qué se hace? A través de llamada, solicitarle a otro compañero que se encuentra en una oficina, brindarle toda la información para que lo llene, porque esto sí o sí ya se tiene que llenar. Y por lo que les mencionaba, este registro nacional pues fue para atacar lo que es la tortura o la desaparición forzada. La tortura, pues la definición o lo que creemos es cuando una persona maltrata, ya sea de manera psicológica, física, hacia otra persona, pero la tortura definida desde el ámbito jurídico es cuando un servidor público lo realiza hacia otra persona. Cuando es de civil a civil, también es tortura, pero está lo colocado en diferente situación. Cuando es tortura tal cual está definido en las leyes, es de que un servidor público que esté nombrado como servidor público realice estos hechos violentos, tanto psicológicos como físicos, hacia otra persona, que le realice lesiones importantes, los que pueden provocar peligro a su vida, y tanto psicológicos. Hay un protocolo, hay un dictamen en materia psicológica que se llama Protocolo de Estambul. Este protocolo evalúa la tortura. Entonces, por eso es bien importante que los servidores públicos pues no lo realicen, porque si se comprueba que se realizó tortura, pues automáticamente está libre. Y obviamente ya una carpeta de investigación hacia los servidores públicos que lo realizaron, destitución y pues ya asistir a algún tipo de penal. Entonces, por eso es bien importante pues cuidar los derechos humanos de las personas detenidas y estarlos nombrando en este nuevo registro nacional de detenidos para que no exista esta duda de que efectivamente los policías cometieron algo contra mi familiar. Entonces, pues por eso se creó este registro nacional para tener seguridad de que si yo lo estoy deteniendo en tal lugar, sí o sí tiene que estar siendo guiado hacia un ministerio público para que se realice la investigación correspondiente y determinar si efectivamente es culpable o inocente y de ahí pues dependerá, sale o se inicia todo el procedimiento hacia algún juez y llevarlo a algún penal, ya sea federal o estatal. Por eso la importancia de este registro nacional, lo mismo. Pues muchos primeros respondientes dicen es que más formatos, más llenado, piensan más en ellos que en mí. Pues sí, pero es que existen antecedentes, o sea, sus compañeros del pasado, pues cometieron hechos no tan adecuados y cometieron muchas violaciones a derechos humanos y entonces empezaron a crear el Estado con búsqueda de justicia, la sociedad, que no existieran este tipo de maltratos y que ellos llevaron un juicio adecuado y que se les castigara de acuerdo a la ley con la que nos regimos. Si realiza el procedimiento del lugar, pues es verificación del hecho, las víctimas llamar a emergencias, si existen detenidos, pues los detenidos se anotan en todos los lugares. Se anotan en cadena de custodia, se anota en el IPH, se anota en el Registro Nacional de Detenido, en todos se van anotando los posibles infractores en todos estos formatos. En el informe de policía homologado ahí aparecen, en el cadena de custodia, en el anexo 3 ahí aparecen, siempre, y pues obviamente tiene que ser el mismo, ¿no? No vas a entregar un IPH con un nombre y en registro nacional otro nombre y en cadena de custodia otro nombre, pues tiene que ser similar. El acordonamiento, lo que se realiza, proteger todos los indicios, la llamada Ministerio Público, la llamada Policía Investigadora y si tienen en ese momento policía con capacidades de procesar, pues se lo realizará y si no, pues lo realiza servicios periciales. Ay, ya se trabó. ¿Alguna duda mientras esto se quita?
listo. Y aquí está el acordonamiento, ¿no? Esto, si tienen este tipo de cintas, pues se colocan, y si no, a través de sus vehículos se cierran las calles para que ninguna otra persona tenga acceso y que no se lleven cosas, que no las pateen, que no las modifiquen. Cuando haya un cadáver, y los familiares estén cerca o se enteran que ahí está su familiar, normalmente corren y pues entran y quieren llevárselo y o le ponen sábanas, las personas les ponen sábanas y veladoras, pues eso es una modificación de escena, pero si ustedes llegaron, los primeros respondientes llegaron y ya estaba así, pues se menciona. Cuando yo llegué ya tenía la sábana y ya tenía las veladoras, o ahí estaba su familiar y no se quería salir, todo eso se menciona. El objetivo es de que se tiene que salir, ¿no? Que no tiene que estar ahí dentro de la escena porque se va a procesar, pero todo eso se tiene que referir. Tú como primer respondiente, cuando tú llegaste, ¿cómo encontraste la escena? Es importante que lo refieran. Estaban estas personas, ya había prensa, ya estaba el familiar, ya le habían colocado esto, ya lo habían movido, porque por ejemplo, cuando son los familiares, las mamás, las esposas, pues normalmente los agarran, los modifican, los arrastran, se los quieren llevar o cualquier tipo de circunstancia. Eso hay que referirlo para que cuando llegue el perito, sepa que ya fue modificada la escena y entonces ya hay indicios que nos hablan. Entonces, si, por ejemplo, el familiar lo arrastró y tú como primer respondiente viste que lo arrastró, entonces eso se refiere al perito y ya nosotros ya no lo marcamos como que hubo una modificación o que el presunto, el victimario hizo ese arrastre, sino lo hizo un familiar. Entonces, todo eso nos va ayudando también a nosotros para poder hacer bien el dictamen y de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, pero para ustedes primer respondiente también, porque si no se puede pensar, es que tú lo modificaste, es que tú lo moviste, no lo resguardaste bien, no, o sea, cuando llegaron lo vi así se encontraba y lo describen tal cual lo estaban encontrando para que no haya algún tipo de procedimiento hacia ustedes o que digan que se realizó algo de forma inadecuada. Las actividades posteriores al procesamiento, ya sea por policía o por servicios periciales, lo que les mencionaba, viene la entrega-recepción. Llega periciales, se les entrega cadena de custodia, ahí se anotan en donde están recibiendo el lugar, lo procesan, servicios periciales lo procesa y después se entrega, eso se va a anotar. También viene en el policía homologado, se hace el informe de policía homologado, se traslada los indiciados, los presuntos culpables, si se tienen, y si no, pues toda la información, todos los protocolos que tienen que llenar, se tiene que trasladarse al Ministerio Público para que entreguen, para que digan lo que ustedes observaron, y ahí se añada la carpeta de investigación, el llenado de todos los protocolos, la puesta a disposición, y por lo que les mencionábamos, nosotros vamos contrarreloj. 72 horas aumenta cuando se comprueba que es delincuencia organizada. Si no, son 48 horas para todos los demás delitos. Y bueno, ahorita vamos a ver lo de cadena de custodia. El IPH. Se les mandó también este informe de policía homologado, el IPH. Ustedes ya lo tienen ahí en su documento. Y pues viene toda la información, ¿no? Viene el lugar, viene las personas los indiciados, los presuntos culpables, las víctimas, todo ese informe se tiene que llenar. Eso es a mano, lo tienen que llenar y llevarlo a Ministerio Público para añadirlo a la carpeta de investigación. Este informe va a ser bien relevante junto con su puesta a disposición porque pues va a brindar toda la información, horas, todo lo que vieron, todo lo que encontraron, qué servidores públicos ingresaron, a qué hora terminaron, la hora de término hacia la hora de traslado, todo eso va a ser importante, si hay lesionados, si hay heridos, hacia dónde los fueron a trasladar, porque posteriormente el médico forense se traslada a los hospitales para buscar información de las lesiones de estas personas, para emitir su dictamen. A veces los dejan ver y pues para ver sus lesiones. A veces ya los ven cuando ya fueron operados o cuando ya fueron atendidos, precisamente para salvaguardar su vida. Esto también es información relevante para el médico forense. Entonces, bueno, todo se menciona en este informe de policía homologado y su importancia, porque esto dependerá muchísimo la versión de los primeros respondientes y esto
tendrá que ser similar cuando lleguen a juicio oral y ustedes se presenten como testigos y refieran todo lo que observaron. Y eso pues va acorde a todo su informe de policía homologado, su IPH. El registro de cadena de custodia, de acuerdo al acuerdo A009/15, esto también está en la documentación que se les mandó. Este fue creado el 18 de junio del 2008, que es un documento que registra los indicios o elementos materiales probatorios y las personas que intervienen desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de intervención hasta que la autoridad ordene su conclusión. Aquí esto es bien importante de la localización, descubrimiento o aportación. Cuando se llega al lugar de los hechos y hay indicios, ahí está el cadáver, están las manchas hemáticas, están las armas, está el cuchillo, está toda la información ahí y se hace todo el levantamiento. Primero entra el primer respondiente que va a llenar el anexo 3. Ahí le va a solicitar toda la información, tiene que hacer un croquis simple, tiene que hacer el llenado de lugar de intervención, hacia dónde está llegando, la hora, si existe carpeta de investigación o aún no existe carpeta de investigación, si hay lesionados, si hay vehículos, todo se marca ahí, en ese anexo. Ahí va a marcar que vas a entregar la escena. Entonces tú entregas la escena y ya empieza el anexo 4, donde intervienen servicios periciales. Ellos van a llenar todos los indicios, cada uno realizar en qué momento lo localizó, en qué momento lo levantó, y de ahí entregarlo hacia la policía, que va a hacer el traslado de estos indicios a bodega de indicios. Cuando viene una aportación, también se inicia cadena de custodia. ¿Qué puede ser una aportación? Cuando llega el primer respondiente y yo como vecina le digo, oiga, es que yo grabé como todo lo que estaba sucediendo en la calle. O tengo una cámara en mi casa que da justamente hacia donde se grabó, hacia donde sucedió el hecho. Y yo lo quiero aportar, yo se lo quiero brindar de manera natural, de manera voluntaria, yo se lo quiero dar. Entonces, ¿qué procede? Cuando, por ejemplo, es de un video de tu celular, se entrega a informática, a servicios periciales en el área de informática, sustrae ese video de ese celular y lo guarda en una USB o en un disco para que se pueda hacer análisis de ese video y ayude a la investigación del policía de investigación y ayude al Ministerio Público. Cuando se está en cámaras, cuando es cámara interna y la persona él sepa cómo sustraer el video, entonces él directamente lo quita de su información, de su disco duro, donde está almacenando toda esa información y lo aporta en un CD o en una USB, y entonces se llena de acuerdo a aportación, porque no es lo mismo, no lo encontró ni policía, no lo encontró servicios periciales, lo aportó un civil o una persona que estaba en ese lugar hacia la investigación. Entonces, por eso se apartó en este registro de cadena de custodia, hay un apartado que dice aportación, cuando las personas de manera voluntaria nos ofrecen algún tipo de información que diga, que nos ayude a saber qué fue lo que sucedió. Entonces, esto, sí. Perdón la interrupción. Sí. Bueno, usted está hablando de celulares, pero por ejemplo, cuando hay cámaras fijas y no los quieren proporcionar los particulares, ¿ahí qué se hace? Porque obviamente es prueba fundamental. Ahí pues se puede pedir ante juez también y solicitarle que sí o sí nos brinde la información, pero ahí también corremos un riesgo porque habrá que saber, las cámaras tienen temporalidad, entonces por lo que les digo, todos vamos contra hora. La temporalidad es que hay unas cámaras que se sobregraban, que hoy grabé las 24 horas y en cuanto inicie las 12 de la noche se va a empezar a grabar encima de ese video. Y hay otros que van almacenando por días, que dicen, no, pues va por día. Entonces, ahí hacerlo de manera inmediata. Cuando el policía de investigación se da cuenta, bueno, el primer respondiente tuvo que haber hecho un rondín y ver todo eso, las cámaras y todo, ¿no? Entonces ya referirlo al Ministerio Público para solicitar, para que policía de investigación fuera a platicar, o igual primer respondiente solicitarle en ese momento de, oiga, ¿me puede brindar sus cámaras, sus videos de sus cámaras? Y ya decirle, sí, venga mañana, se lo doy mañana.
Si no quiere, entonces hay que solicitarlo con juez y si se considera que efectivamente esa cámara nos va a aportar, porque se tiene que Ok. justificar. Muchísimas gracias, Ajá. licenciada. Y ahí, para justificarlo, con fotografías del inmueble. Decir, mira, aquí está el inmueble, aquí sucedió, aquí está la cámara, la persona no me lo quiere brindar, entonces ya se hace todo este procedimiento para solicitarla. Pero sí se tiene que justificar, pues que efectivamente esa cámara nos va a aportar algo, porque si no sería invadir la propiedad de la persona. Pero sí se puede solicitar, pero a veces hay pues muchas personas que sí lo hacen de forma voluntaria, pero pues sí habrá que ver que esas cámaras pues hay que solicitarla rápido, porque no sabemos cómo estén grabando. Y hay otras que nada más es para que lo veas. Hay cámaras que ni siquiera graban, que nada más están ahí y lo puedes ver de ese momento. Si te metes y ves tu cámara, en ese momento lo ves, y si no la estás viendo las 24 horas, no se observa, no graba. Entonces habrá que ver ahí la característica de la cámara, pero sí, eso es bien importante que si vemos inmuebles que tengan cámaras, buscar que nos aporten de forma voluntaria estos videos y si no, pues decirle al Ministerio Público, oye, mira, ahí esta cámara sí da, aparentemente sí da la visión hacia el lugar donde se cometió, hay que solicitarlas. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Sí. Y bueno, pues ya viene lo de la entrega-recepción, lo que ya les mencionaba, el registro de cadena de custodia, el informe de actividades en el lugar de intervención, el acta de inventario. Esta acta de inventario, el registro de cadena de custodia son los indicios que se van a analizar en laboratorio. Se convierte en un acta de inventario cuando estos indicios son muy grandes o son cantidades demasiado grandes. Cuando son estupefacientes y son en toneladas, se convierte en un acta de inventario. Y porque sigue siendo un indicio, pero las cantidades es demasiado. En los vehículos es un indicio, pero no se marca en el registro de cadena de custodia, solamente en el anexo donde lo llena el primer respondiente y se convierte y se va hacia el acta de inventario, porque son en dimensiones grandes. Entonces dependerá, por ejemplo, cuando son en laboratorios clandestinos, que las cantidades de sustancias son demasiado grandes, se saca la muestra de de las cosas que vamos encontrando ahí y se convierte en un indicio. El resto de la sustancia, de los botes, de los tambos, se van a un acta de inventario porque por la dimensión. Entonces eso también es importante, pues que se vaya marcando de acuerdo a la dimensión o se queda en registro de cadena o se va a un acta de inventario y este acta de inventario lo llenan los primeros respondientes. Igual el acta de inventario de bienes, la entrega-recepción de indicios de elementos materiales probatorios. Cuando realiza el traslado, yo, servicios periciales, entrego los indicios y la policía que me recibe tiene que firmar. Me firma que yo se los estoy entregando. Esta persona que ya tiene los indicios en su poder y va a hacer el traslado hacia bodega de indicios, en donde se van a guardar hasta que se le hagan otros estudios o se lleve a juicio oral, tiene que ser cuidadoso que en ese traslado no se le pierdan, porque para servicios periciales deja de ser mío en el momento que yo te entregué. Entonces ya, por eso es cadena de custodia. Yo en ese momento te estoy entregando, yo ya no tengo ni poder, ni consecuencia, ni nada de lo que le pase de a partir de este momento hacia donde termine. Entonces, yo entrego estos indicios en el lugar. La policía que va a hacer el traslado hacia bodega de indicios tiene que tener cuidado, obviamente, las debidas precauciones para que en ese traslado no se pierdan, no se rompan, no les pase algo, se modifiquen y lleguen de manera adecuada como yo lo entregué hacia bodega de indicios para posteriormente se le haga el análisis. Cuando ustedes lo entregan de bodega de indicios, deja de ser su problema, ya no es mi problema. Yo ya hice el traslado, lo hice de manera adecuada, lo estoy entregando en bodega de indicios y ya empieza a ser un problema de bodega de indicios. Si en bodega de indicios se pierde, se destruye, se modifica, ya es su problema de esos servidores públicos que se encontraban cuidando y resguardando esos indicios. Entonces, por eso la importancia de cadena de custodia. Ahora en bodega, Ministerio Público o Policía de Investigación dice que hay que hacerle otro análisis en laboratorio a esta arma y, por ejemplo, está el arma.
se decide hacer una evaluación para balística, entonces el balístico va a bodega de indicios, se lo lleva y deja de ser un problema para bodega de indicios. Ahora es un problema para el perito. Si algo pasa en el perito, se pierde, se modifica, algo sucede con ese indicio, es problema del perito. Y ya, después que lo entregue a bodega de indicios y el policía que está encargado de bodega de indicios se da cuenta que fue modificado, alterado, que no fue el indicio que tú entregaste, entonces ahí ya se nombra o se llama para que se den cuenta que tú lo entregaste bien y te lo están regresando mal. Para que ahí haya una consecuencia hacia el servidor público que modificó, perdió este indicio, material probatorio que va a ser importante para el juicio oral. Entonces, por eso la importancia y relevancia de cadena de custodia, porque deja de ser problema de un servidor público para convertirse en un problema para el otro y saber en qué momento, en qué lapso de estas manos sucedió algún tipo de modificación, pérdida de este indicio y se inician los procedimientos de investigación y pues carpetas de investigación si consideran que fue algo completamente grave la pérdida o modificación de este indicio. Por eso la relevancia de esta cadena de custodia, para que cuando llegue al juez se dé cuenta que todo llevó un procedimiento adecuado y que mi arma que encontré con la matrícula 1 es la misma arma con matrícula número 1 que está llegando a juicio oral. Y bueno, esto es lo que ya les mencionaba, trazabilidad y continuidad y la mapa del procedimiento. Y aquí está, este es el formato de cadena de custodia. Y aquí está este anexo, hace el anexo 2. Este anexo es el que va a llenar el primer respondiente. Aquí viene la ubicación del lugar, el servidor público encargado de la entrega del lugar, qué servidor público le está recibiendo el lugar, aquí es en donde entra servicios periciales, la dirección de la localización del lugar y aquí hacen su croquis simple. Aquí hacen un croquis más o menos similar, aquí es importante que detallen el cruce de las calles, si hay algún tipo de inmueble, por ejemplo, hay inmuebles que es el lugar de intervención y no tiene número, entonces hay que marcar los inmuebles alrededor o los inmuebles de enfrente para darle localización y ubicación del lugar. Y esto se dibuja aquí. Aquí pues ya viene si hubo algún tipo de fotografía, video. Si hubo aquí por ejemplo es lo que les mencionaba, si hubo una modificación del lugar, aquí todo se va cubriendo, precisamente por eso, porque hay cosas que salen de nuestras manos, como la situación que les contaba, que entra el familiar, entra la mamá, la esposa y modifica la escena. Eso no lo pudieron haber detenido ustedes porque no estaban en ese momento. Entonces, se menciona si hubo modificación y aquí lo platican, ¿qué fue lo que pasó? Ella fue intencional, fue por un caso de emergencia que hubo lesionados o fue por fenómenos naturales, lluvia, porque explotó, porque hubo fuego, por lo que sea, y aquí te dice que tú especifiques qué fue lo que pasó. Es lo que les mencionaba, o sea, no pasa nada que haya sucedido algo siempre y cuando se marquen en algún tipo de información que quede ahí escrito lo que sucedió. La detección temprana de riesgos, si dicen, oye, ¿sabes qué? Que estamos aquí, pero o va a llover o está oliendo muchísimo a gas, esto puede explotar, entonces nos vamos a mover rápido, llamada a emergencias, a bomberos y pues proteger a la colonia, moverse y pues ni modo, se tendrá que modificar la escena porque ponen en peligro su vida y la de otras personas, pero aquí se menciona. Las víctimas, aquí lo que les mencionaba, los nombres, ¿y qué condición tenía? No, pues tenía una lesión de arma de fuego en la pierna. Dependiendo ahí, se pueden auxiliar de acuerdo a lo que ustedes están viendo o con servicio de emergencias, con los paramédicos. Oye, ¿qué tiene? No, pues una lesión. No, pues un raspado o una fractura. Se le observa de primera instancia una fractura y poderlo anotar. Hay que hacer todas las anotaciones posibles. Aquí viene el destino, hacia dónde van las víctimas, lo que les mencionaba, qué ambulancia se lo llevó, hacia dónde dijo que lo va a trasladar, porque esto es importante, porque posteriormente habrá que hablar con las víctimas, porque ellos estuvieron en el lugar, entonces se tiene que buscar esta información, ya sea por policía de investigación o por médico forense, entonces hay que anotarlo. Las personas detenidas, quiénes son, sus nombres, los vehículos relacionados, sus placas, el BIN, el color, la matrícula, el BIN, las placas y el color.
Los servidores públicos que ingresaron al lugar, esto también es bien importante, todos los peritos que hayan ingresado o todos los policías en capacidades de procesar, hay que anotarlos aquí. Servidor público otra vez que está entregando, ya te estoy entregando el lugar y yo lo estoy volviendo a recibir y se traslada, eso se guarda, eso hay que tenerlo y eso se pone en carpeta de investigación. Y pues ya lo que les mencionaba, ¿no? Los peritos y la policía con capacidades para procesar, que no en todos hay policía con capacidad de procesar, entonces pues lo realizan los peritos. Y si es policía con capacidad de procesar, entonces llenará el anexo 13. Y aquí pues vienen todos los indicios, el número de indicios, su descripción, el lugar, el folio llamado. Cuando a servidores públicos, a servicios periciales, por ejemplo en fiscalía, te daban un folio, entonces ese folio se anotaba. Este folio es lo que te dice que tú estás convocado para realizar el procesamiento de esa escena. Y pues te da como, te dicen este oficio es tuyo, este es tu folio y con esto vas a levantar todos los indicios. Este es importante porque en la etiqueta también te lo solicita, entonces es importante como tenerlo. La fecha y hora de llegada, esto también es bien importante, a qué hora estoy llegando yo y a ver a qué hora llegó el primer respondiente, hay que estar checando horas. Y aquí la hora de levantamiento, a qué hora lo ubiqué y en dónde lo ubiqué y a qué hora lo estoy levantando. Pues obviamente va a ser diferente, ¿no? O sea, yo llegué a las 2 de la tarde y yo en lo que observé, en lo que puse mis identificadores, en los que localicé, medí, en lo que estuve yo anotando, toda la información que tenía, pues mi primer levantamiento, en mi primer indicio lo levanté a las 3 de la tarde. Me llevo una hora en estar viendo toda la escena. Pues es normal, está bien, porque pues llevo un tiempo estar haciendo toda la investigación y observación y colocar todos mis indicadores, los numeritos que se ponen a cada uno de los indicios. Esto también es importante porque esta hora también irá en la etiqueta. Si hubo documentación escrita, video, fotografía, mi croquis. Esto también es bien importante porque el croquis se tiene que hacer. El perito que hace el procesamiento tiene que hacer su croquis de forma detallada de dónde estaban los indicios colocados, ya sea, bueno, en el lugar, esa mano alzada y ya posteriormente en su escritorio, pues ya sea el dibujo, ya sea en Word, en PowerPoint o si tiene alguna herramienta mucho más avanzada, hacer su croquis simple de acuerdo a cómo encontró el lugar. ¿Qué indicio levantaste de forma manual y otro que utilizaste algún tipo de instrumento, el nombre de todos los servidores públicos que intervinieron en el lugar, aquí pues entra pues el criminalista, el fotógrafo, si entró química, si entró dactiloscopía, todos los peritos que médico forense, todos aquí se tienen que anotar. Y acá, bueno, viene el traslado. Hay unos indicios que tienen que tener un cuidado especial. Si el perito considera que tiene que tener un traslado especial, lo tiene que informar aquí. De sí, tiene que ser mediante terrestre y tiene que ser con cuidado, no lo tienes que modificar, lo tienes que mantener derecho, tener todas las precauciones, hay que referirlas aquí. Y aquí viene esto lo de trazabilidad. Aquí el primero que va a firmar es quien va a entregar los indicios, en este caso sería o el policía de procesamiento o el perito crimi. El crimi se lo entrega a quien va a hacer el traslado, ese va a ser el primer llenado. Entonces, al que hace el que hace traslado se va a anotar aquí en esta segunda parte y después al de bodega de indicios se va a anotar aquí. Después el de bodega de indicios se va a anotar por si se lo necesita entregar a otro perito para análisis de este indicio. Después, este perito se va a anotar aquí y acá, cuando lo entrega bodega de indicios, entonces acá se va a anotar el policía que está cuidando de bodega de indicios. Entonces, aquí siempre se va a marcar la trazabilidad de todas las personas que tuvieron contacto con este indicio, por si se llega a pasar algo, aquí se va a observar. Sabes que yo le entregué una arma matrícula 1 y me está entregando matrícula número 2. No, yo no le entregué eso, yo le entregué el número 2 y ahí ya hubo una ruptura de cadena de custodia y ahí ya inician todos los procedimientos penales porque obviamente un cambio de arma pues es algo mucho más delicado y pues ya viene algo mucho más grave. Entonces es importante estar marcando aquí
que todos los que estamos recibiendo, todos debemos de checar que lo que dice este registro de cadena de custodia sea lo de mi indicio. Por eso normalmente se embalan en bolsas de plástico para que de ahí tengas acceso, sea mucho más visible al indicio que tú vas a llevarte. Entonces, que sea exactamente el mismo que dice en las hojas anteriores, porque si no, pues también ahí tú lo mencionas, tú lo dices, porque hubo una ruptura de cadena de custodia y saber quiénes fueron los culpables de esta ruptura de cadena de custodia. Por eso la relevancia de esta trazabilidad. Y todas las hojas, pues se pueden imprimir cuantas veces sea necesaria. Si se acabó esta, se imprimen más de estas para que continúe la trazabilidad y tenga su registro de cadena de custodia el indicio. Y aquí este es su acuse. Aquí ya todos los indicios que levanté se mostrarán en esta hoja y este será como mi acuse de decir, yo ya te entregué todos los indicios y ya no fue mi problema. Ya fue el problema de que me recibió. Yo los entregué bien. Si algo le pasó posterior a mí, ya no es mi situación, ya es del siguiente servidor público. Y todos esto lo tendrán que entregar todos los que tuvieron acceso a este indicio como su acuse, de decir, yo ya te lo entregué bien, y lo que suceda después ya no es mi situación. Y aquí lo que les mencionaba, la etiqueta que está en el acuerdo de cadena de custodia como anexo 5, viene la carpeta de investigación, el folio, lo que les decía, o si tiene número de llamado, aquí se anota la fecha y hora en que yo lo estoy levantando, qué tipo de indicio es y el número que le brindó el perito. En mi caso, el perito o el policía de investigación, qué número le di a ese indicio y colocarlo de manera visible y pues debe de tener obviamente la misma información que lo de arriba, que el registro, la demás información del registro. Y pues aquí viene lo bueno, porque ahora, bueno, siempre llevábamos en el proceso inquisitivo, cuando tú llegabas a juicio, cuando tú llegabas al juzgado, pues era bien fácil decir, te preguntaba el abogado de la defensa, que diga al policía qué fue lo que observó cuando llegó al lugar. Ya está en mi informe, ya está escrito ahí, ya está en autos, ya está en la averiguación previa, ya está en esa información. Y entonces el juzgado, el secretario, decía, sí, ya está ahí la información. Otra pregunta. Y entonces ya era como más fácil decir, ahí está. Y al día de hoy ya no podemos decir, ahí está. Ya nos convertimos en testigos, nos convertimos en pruebas para llegar a juicio oral. La primera etapa es la preparatoria, que es donde se junta toda la información. La etapa intermedia es cuando ya llega a juzgado. Bueno, esta etapa ya está en juzgado. Y de ahí se pasa a la etapa intermedia. En este intercambio, en este paso, hay un tiempo en donde ambos pueden ofrecer mayor información. Se entrega la carpeta de investigación hacia la persona, hacia los abogados del presunto culpable. Se entrega toda la información que tiene el Ministerio Público. No puede añadir más información. Tiene que brindarla tal cual está la carpeta de investigación, no le puede quitar cosas y no le puede añadir, si el otro no está enterado, si la otra parte no está enterada, que se va a añadir cosas. El juez les dice, tienen tanto tiempo para reunir mayor información. Bueno, entonces en esta etapa intermedia, ambas situaciones se siguen investigando, tanto el Ministerio Público como el abogado de la defensa, a buscar mayor información para comprobar la inocencia de su cliente. Entonces sucede aquí. Ya llega el momento donde ya no se puede recibir mayor información y llega a juicio oral. En juicio oral, nosotros vamos a presentarnos ante un juez de juicio oral para decirle lo que yo vi y lo que yo entregué en todos mis escritos. Este juez de juicio oral no va a saber absolutamente nada de la carpeta de investigación. Todo lo va a saber a través de las testimoniales de nosotros, de todo lo que sucedió. Entonces, el primero que va a ingresar va a ser el primer respondiente. El primer respondiente va a decir todo lo que vio, a qué hora llegó, qué fue lo que entregó en su informe de policía homologado, qué servidores públicos ingresaron, si hubo lesionados, si no hubo lesionados. Todo lo que entregaron en formatos lo tienen que explicar ante este juez para que él esté enterado de lo que sucedió. Entonces todos iremos pasando de acuerdo a cómo nos haya colocado el Ministerio Público, iremos avanzando en este juicio oral.
¿Nos pueden preparar? Sí. ¿Es legal? Sí. Pero preparar no es de que nos diga lo que tenemos que decir, sino preparar es para que se nos quite miedo en hablar en público, para que nos sepamos explicar en palabras lo que escribimos, porque a veces hay personas que se nos complica poder explicar en palabras lo que nosotros escribimos o lo que vimos y se puede malinterpretar. Entonces, esta etapa de preparación no es para que me aleccione o me diga lo que tengo que decir, sino porque ya no me puede decir lo que tengo que decir porque ya está escrito. Entonces, lo que ya está escrito es lo que se tiene que referir. Este es bien importante porque a veces aquí en juicio oral ganan los nervios. Cuando estás en una sala de juicio oral, todo es silencio. Están en un lado los presuntos culpables junto con sus abogados, en el otro lado está todo el Ministerio Público junto con otros ministerios públicos, enfrente está el juez y a ti te ponen en una esquinita, viendo hacia el secretario. Entonces te pide que tú hables, digas toda la información hacia el juez, que no voltees a ver ni al Ministerio Público ni tampoco al presunto culpable, para que no se malinterprete que te están diciendo, leccionando o cualquier cosa, ¿no? Entonces tú no tienes que voltear para allá. Y pues ganan los nervios, o sea, porque es todo silencio, solamente es tú estar explicando todo lo que tú viste. Aquí, si por ejemplo les ganan los nervios, hay cursos de oralidad en donde te ayudan como a perderle el miedo al hablar, perderle miedo a estar en público, que tus palabras sean como de forma adecuada, sean entendibles, que no grites y que tampoco hables demasiado bajo, porque si no te escucha, te va a estar diciendo, hable más fuerte, y entonces te va a poder distraer a ti y vas a poder distraer al juez. Entonces, este es bien importante como que tengan seguridad porque van a decir lo que ustedes vieron, lo que ustedes hicieron, lo van a decir en esta etapa de juicio oral, o sea, no hay más que decir más que todas las actividades que ustedes realizaron. Si aquí ustedes se empiezan a poner nerviosos, los abogados de la defensa, cuando son muy hábiles, percatan el miedo, se dan cuenta y entonces empiezan a atacar y atacar y atacar y a lo mejor hacerte pues engañar o ponerte más nervioso y decir cosas que tú no pusiste o por los nervios que te están ganando, o no contestar o que se te olvide la información que tú añadiste a la carpeta de investigación y que entonces crees una duda. Y al crear una duda razonable, pues ya no va como con todos los puntos de 10 que tú habías entregado en todos tus formatos. Entonces, por eso la importancia de tener como esta seguridad en hablarlo, porque ya no vamos a poder decir, ay, véalo ahí, ahí están autos, ya lo escribí, ya no es necesario. No, tú lo tienes que explicar porque este juez de juicio oral no va a saber absolutamente nada de la investigación. Nosotros se lo vamos a explicar a través de todas las testimoniales, de todos los peritos, de los primeros respondientes, de los testigos, de todas las personas que tuvieron algo que ver ahí, de las víctimas, de todos los que tuvimos algo que ver en este procesamiento de la escena, de este hecho delictivo, lo vamos a platicar. Entonces, por eso es bien importante pues tener como seguridad, porque en este de juicio oral vamos a entrar todos. Entramos en la primera etapa de juntar todas las pruebas, en añadirlo al Ministerio Público, y después entramos en esta de juicio oral, y esta pues va a ser relevante. Aquí, luego, a veces salimos y ya salimos con una acta administrativa o con un procedimiento penal, o sea, imagínense de tan delicado que es este juicio oral. Y pues ya el juicio oral lleva, pues el objetivo, una sentencia, para ya decir, ok, todo lo que me dijeron efectivamente es, los indicios efectivamente es, todo lo que me mencionaron sí es, entonces este sujeto sí es culpable o esta sujeta es culpable y entonces vamos a sentencia de acuerdo al delito que haya cometido. Y o si no se dijo todo bien, o sea, la carpeta de investigación es de 10, pero cuando pasamos no lo dijimos de manera correcta, el juez puede decir, no, les faltó mayor investigación, no, lo que dijeron no es correcto, y pues no, se va libre. En este momento sucede pues ya la libertad y ahí luego a veces ya el juez también empieza a proceder con actas administrativas o con investigaciones o con carpetas de investigación hacia los servidores públicos que intervinieron en esa carpeta. Por eso la relevancia de primero hacerlo bien, desde el primer momento, desde noticia criminal, y después
hacerlo adecuadamente cuando estemos frente al juez en juicio oral. Hay unos asuntos que se quedan en etapa intermedia, a veces hay, el abogado dice, no, sí, sí es culpable y ya de manera inmediata ya se da la sentencia y ya no es necesario de llegar a juicio oral. Se llega a juicio oral cuando el presunto culpable dice, yo soy inocente y yo me voy hasta juicio oral. Entonces, pues aquí la relevancia también de juicio oral, porque de aquí dependerá si se va a sentencia o se va en libertad. Y así estamos. Aquí se pone bueno, aquí es como que de Estados Unidos. Acá está el otro. Este es como una de ejemplo de sala, es más o menos así. Y te ponen así en una esquina viendo hacia el juez. Y aquí, como son ya juicios abiertos, cualquier persona que desee escucharlo puede ir a observar. Hay unas salas mucho más chiquitas, aquí se ven más personas, más sillas, pero hay unas salitas chiquitas, pero a veces lo transmiten en otra sala con televisión y ya la gente que quiere escuchar el juicio, pues se sienta ahí y tiene toda la libertad de escucharlo y de ver el juicio que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, aquí está el juez, acá hay unas mesas así laterales en donde está pues el Ministerio Público y el presunto culpable y a ti te ponen en una esquina de frente viendo hacia el juez. Y pues bueno, lo que ya les mencionaba, ¿no? Lo de la tortura, que eso es cometido por servidores públicos, y que, pues, que sea un acto intencional, que cause severos sufrimientos físicos o mentales y que cometa con determinado fin o propósito el objetivo de dañar. Cuando este dictamen de psicología y se determina que hubo un severo sufrimiento físico o mental de acuerdo a las lesiones, y porque ahí entran tres. Ese dictamen es a través del psicólogo, del médico forense y del fotógrafo. Los tres trabajan en este dictamen y se entrega un dictamen final en conjunto y ahí se determina si hubo tortura o no. Hay actos en donde crean secuelas postraumáticas que son semejantes a personas que estuvieron en la guerra. Entonces, imagínense las lesiones psicológicas que quedan en las personas con este trauma o psicotrauma, y para poderla recuperar, pues es complicado. Tienen sueños, tienen pesadillas, o sea, es similar a las personas que estuvieron en contacto con guerra. Entonces, sí son daños bastante fuertes y si el abogado llama y nombra que se solicita un dictamen en protocolo de Estambul, y sale positivo, sale que sí tiene consecuencias, pues probablemente pueda salir libre. Esto pues últimamente ya se hizo como siempre, cuando tienen algún tipo de detenido, normalmente los abogados siempre marcan a tortura, aun y cuando no se haya cometido tortura, pero lo nombran. Entonces aquí la importancia es de no cometerla, porque si se comete y sale positivo que efectivamente se cometió un hecho de tortura, pues viene todo un procedimiento penal importante porque esto sí se castiga fuerte y pues la libertad de la persona, aun y cuando haya cometido el hecho delictivo. Normalmente esto se hace para sacar confesiones. En el actual sistema ya no sirven las confesiones. Ya no importa si te dice, sí, yo soy culpable, sí, yo cometí el homicidio, el feminicidio, bueno, pues qué padre que lo puedas decir, pero ya no se toma como parte importante la confesión. Entonces, aunque hagan algún tipo de actos de esta índole, pues aunque tengan la confesión, no va a salir, no va a ser útil. Ley para prevenir y sancionar la tortura. En el artículo 4 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura se encuentra, y dice que es quien cometa el delito de tortura, se aplicará prisión de 3 a 12 años, de 200 a 500 días de multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, hasta por 2 tantos del lapso de privación de la libertad impuesta. Es decir, si les dan el de 12 años, hasta 24 años de inhabilitación para poder volver a ser servidores públicos. Y pues dependiendo la edad, pues a lo mejor ya ni siquiera vas a poder regresar. Y lo que les mencionaba, ¿no? El protocolo de Estambul. Y pues aquí se creó una ley Ingrid. Ingrid, su violentador era su pareja.
y entonces la golpea, comete feminicidio, empieza a cortar las partes de su piel, todos los tejidos, y las empieza a llevar en bolsas y las empieza a tirar en una coladera. Los policías, primeros respondientes, se dan cuenta de esta situación porque el sujeto ya estaba en un brote psicótico y llevaba pues todas las bolsas con estos indicios, y pues entran al lugar y se dan cuenta de la escena, y pues ya estaba ahí el cuerpo de ella y las manchas hemáticas, toda la situación de que ahí se había cometido el hecho delictivo, y tomaron fotos. Está bien, o sea, si vas a tomar las fotos para llevarlas al Ministerio Público y ver cómo estabas encontrando el lugar es adecuado, pero lo que pasó es que lo empezaron a mandar por WhatsApp, por todos los medios, quienes tuvieron estos primeros accesos, estos primeros respondientes que tuvieron de primera instancia el acceso al lugar, y posteriormente pues empezó a correr a todo Internet. Pues, Internet ahorita es súper rapidísimo, se empezó a subir y se empezó pues a ver este tipo de escena en todos los medios de comunicación, en páginas de Internet, de noticieros, y todos se dieron cuenta pues que salió de estos servidores públicos que llegaron en primer lugar a la escena. Entonces se crea la ley Ingrid y dice que surge a raíz de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicación las imágenes de feminicidio ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero del 2020. La divulgación masiva del cuerpo de Ingrid mutilado conmocionó a la sociedad, que indignada exigió que pararan las filtraciones del expediente de la Fiscalía. En respuesta, la Fiscalía de la Ciudad de México activa el artículo 293 cuarta del Código Penal de la Ciudad de México, persiguiendo 3 objetivos: tipificar de forma autónoma las conductas que realicen las personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan imágenes, videos o grabaciones, así como archivos o información de la carpeta de investigación. Esto considero que es obviedad. O sea, si yo estoy llevando una carpeta de investigación, no tendría que estarlo divulgando en ningún otro medio, y de hecho se nos prohíbe estar divulgando esa información porque es relevante y importante a lo que estamos trabajando. No lo podemos platicar en la familia, no lo podemos platicar con amigos, no lo podemos platicar porque todo eso, la única persona que tiene que estar enterada es la carpeta de investigación para llegar a la verdad histórica, no otras personas, pero bueno, aquí lo especificaron, ¿no? Que no se puede hacer eso. Fortalecer la protección de derechos humanos de las víctimas, volvemos a todas estas leyes que protegen a las víctimas, tanto nacionales como internacionales, y combatir la violencia de género mediática. Esto fue importante y relevante porque, dado las circunstancias de cómo estaba localizado el cuerpo, pues se violentó, se burló, se hacían memes de eso, cuando eso no es como de para gracia. Entonces, por eso la violencia de género, evitarla. Y pues bueno, eso va unido junto con la ley Olimpia, que eso se encarga acerca de que también vienen las policías ahí investigadoras cibernética, si se están filtrando videos o fotografías íntimas de personas en la red. Pero bueno, esto se creó la ley Ingrid, y esto también pues castiga a los servidores públicos que no lo realicen de manera adecuada y que estén filtrando información, videos, imágenes de las escenas. Por eso es importante pues proteger. O sea, si yo estoy llegando a una escena, pues lo primero que se hace es preservar la escena para que nadie tenga acceso. Y si nadie tiene acceso y yo estoy ingresando y de mí están saliendo esas fotografías, ahí otra vez volvemos a cadena de custodia. ¿Quién fue el primero que ingresó? Ah, bueno, pues ingresó A y B. Ellos fueron los primeros que llegaron. Ah, bueno, pues vamos a investigar a y B que tuvieron acceso a estas fotografías, o a los demás servidores públicos que ingresaron. Por eso la importancia de que se nombren todos los servidores públicos que tuvieron información o relevancia con los lugares. Y pues ya, ¿no? La imagen que tiene ante la sociedad, pues se tendría que modificar, o ese es el objetivo de todos estos protocolos, de que ellos nos vean como que sí vamos a realizar la justicia. Pero obviamente, pues la imagen que se tiene de la sociedad, pues es completamente contraria. Entendible o no, pues hay que empezar a tratar de modificar, hacerlo de manera correcta para que no se vayan los presuntos culpables por algo que no realicé adecuadamente. Y pues ya, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.